Veamos la palabra de Dios primero. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Si ya lo encontraron, vamos a leerlo junto. Este es un versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. El título de la primera parte del día de hoy es ¿Quién es Dios? Como ustedes saben, ¿qué pasa cuando nos concentramos, no? ¿Y qué pasa cuando estamos desconcentrados? Cuando no hay concentración, ¿qué sucede? Hay una división. Puede haber división en mi mente o en mi corazón, ¿no? Cuando yo estoy muy triste o me pasa algo malo, me es muy difícil concentrarme en lo que necesito de verdad concentrarme, ¿no? Más me desconcentro en lo que es esa emoción o ese evento, ¿no? Y de esa división viene a una obsesión. Y la obsesión conlleva a la adicción. Y de una adicción llega a un punto al cual ya no puede retornar. Y de ahí vienen los problemas mentales, físico y espiritual. Por eso es que la concentración es muy importante para ustedes. En donde estén, en qué situación estén, la concentración es muy importante en su vida, ¿no? Entonces, ¿en dónde y a quién debemos estar concentrados, no? Por eso hoy es este tiempo, ¿no? No es para ser mejores en la Biblia. Tampoco es porque le falte a ustedes el Evangelio. La razón de la concentración es cuando uno o dos se reúnen en mi nombre, dice, yo obraré sobre ellos, ¿no? ¿Qué obrará sobre nosotros? El Espíritu Santo, ¿no? Pareciera que no hay un cambio exterior en el momento, pero a lo largo empezamos a ver cómo Dios va cambiándonos, renovándonos. Hay un término que mucha gente ahora está utilizando, que es la recuperación, ¿no? Porque todos están enfermos. Pero yo quisiera que ustedes renueven, pero más lleguen a este punto de una seguridad de quiénes son ustedes. Por eso siempre confirmen esto. ¿Qué camino estoy yo tomando ahora mismo? ¿Qué camino estoy yo tomando ahora mismo? ¿Y ese camino que estoy tomando es la correcta? Todo esto tiene relación con su identidad. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son hijos de Dios, ¿no? Si son hijos de Dios, seguramente Dios guía a sus hijos. Pero ¿cómo guía a sus hijos? A través de su palabra. ¿Y su palabra quién es? Jesucristo. Porque dice, el verbo hecho carne. Jesús vino a esta tierra y se mostró ante nosotros. Pero nosotros no vimos a Jesús, ¿no? ¿Ustedes vieron a Jesús? Yo no he visto a Jesús todavía. Vimos imágenes de una descripción de Jesús, ¿no? No sabemos si Jesús era blanco o tenía pelo largo, no sabemos. Pero ¿cómo es que podemos creer en Jesús aunque no lo hemos visto? Porque dice, la palabra vino sobre vosotros. Por eso es que sus estándares, su centro y todo lo que tiene que tener para toda su vida es la palabra de Dios. Y esa palabra
tiene que ser ahora su fe. Es muy importante que se lleven esta seguridad. ¿Por qué? Muchos están perdidos. Aún estando por mucho tiempo en la iglesia, mucha gente no sabe qué es el evangelio. Aunque son pastores, nunca han hablado de el problema espiritual del hombre. Hablan del problema del mundo, ciertamente, ¿no? Y quieren tratar ese problema con buenas obras, portándote bien, una ética correcta, una moralidad mejor que la del otro. Todo queremos hacer lo mejor para este mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Más están hablando esto, más están desgastándote. Y eso es lo que vemos muy común en las iglesias ahora mismo. Entonces, ¿tenemos que criticarlos? No. Tenemos que ayudarlos, ¿cierto? Pero es muy difícil a veces ayudar a una iglesia. Yo como pastor, ¿no? Ayudar a una iglesia, hay límites. Hay límites. Porque la iglesia ya tiene un formato, tiene una estructura, tiene a su liderés y tiene un liderazgo ahí. Y que yo vaya allá a ayudarles es difícil. Porque una vez puedo ir y dar una influencia, pero cuando ya me voy, ya no hay. Pero ¿cómo tienen que ustedes ver esto? Ustedes seguramente tienen un campo. ¿Qué significa campo? Simplemente su especialidad, su trabajo, su ocupación, a donde están ustedes. Eso es el campo. Quisiera que ustedes abrieran sus ojos hacia ese lugar. La iglesia es importante, pero ustedes necesitan ver las evidencias claras que qué necesita el campo que están ustedes. Por eso hoy no tenemos mucho tiempo, ¿no? Es un día largo, ¿no? ¿Cierto, no? ¿Quién viene un martes en la mañana y quedarse hasta la noche, ¿no? Y escuchar la palabra. Sí, lo hacemos si la iglesia dice, vamos a hacer un evento, ¿no? Vamos a reunirnos, todos lo harán. Pero ¿quién es que viene a concentrarse? No hay mucho. Por eso yo estoy muy agradecido por ustedes, ¿no? Que Dios le ha dado la gracia y Dios le ha dado la guía dentro de su Espíritu Santo para poder tener este tiempo. En la verdad, este tiempo nosotros planeábamos tenerlo después de la conferencia mundial remanente, ¿no? Pero Dios pensó que este tiempo sea un poquito más temprano, para que ustedes de verdad puedan irse con las respuestas. Ya tienen la respuesta, pero ahora es confirmarlo y tener la seguridad, ¿no? Por eso, el primer tiempo es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Muchos versículos bíblicos se van a anotar aquí. No lo vamos a leer todo, pero cuando ya estén en su viaje de vuelta, tienen mucho tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo. Entonces, busquen cada versículo bíblico. Y si pueden escribirlo también. Y dentro de esas escrituras, vean cómo es que la palabra sana mi vida. La palabra es que te da la seguridad. Y la palabra es el que te guía. Por eso, la primera pregunta fue, ¿quién es Dios? Voy a escribirlo aquí de nuevo. Ustedes mismos también se tienen que preguntar ahora mismo, ¿quién es Dios para mí? Porque todo el mundo tiene un diferente concepto de Dios. Primero, Dios es espíritu. Si es espíritu, ¿lo podemos ver? No. Si es espíritu, ¿lo podemos encontrar físicamente? No. Entonces necesitamos una respuesta espiritual a nuestro problema, ¿no? Y eso lo veremos más adelante en este tiempo de concentración, ¿no? Juan capítulo 4:24. ¿Qué dice en Juan 4:24? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario
que adoren. Dios es espíritu. ¿Cómo le adoramos? En espíritu y en verdad. La verdad solamente la tiene ¿quién? Cristo. Ustedes, aunque sean muy sinceros, no tenemos una verdad. Porque puedo decirlo sinceramente algo, pero puedo mentir después. ¿Cierto? En nosotros no hay verdad. Pero en la verdad único que hay es en Cristo nada más. Por eso, en Cristo es que podemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿A quién? A Dios. Por eso, sin Cristo, un culto sin Cristo es un culto muerto, en otras palabras. Siempre recuerden eso. Porque mucha gente le va a decir, no, pero tienes que hacer esto en la iglesia. Tienes que decir esto en la iglesia. Tienes que actuar así en la iglesia. Y se olvidan de la esencia del ¿qué? Del culto, que es vengo hacia Dios con Cristo. Y eso es en espíritu y en verdad. ¿Qué más dice en Colosenses capítulo 1, 15 al 17? Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Voy a escribirlo acá. Colosenses 1, 15 al 17. Este capítulo es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Esta semana, este domingo en nuestra iglesia fue que a través de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, recibimos salvación. Pero en el razonamiento humano, con una muerte no puedes obtener bendición. La muerte es temerosa, da miedo, ¿no? Nadie quiere morir. Las religiones dicen, si mueres y no te portaste bien o no hiciste bien, vas a ser maldecido. Pero solamente en las Escrituras dice que a través de la muerte de Jesucristo tenéis vida eterna. Solamente en las Escrituras. En otras religiones no hablan de esto. Pero ¿qué dice? Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tener a Cristo significa tener todo. Es tener todo. Porque dice, a través de Él fueron creadas ¿qué? Todo. Hasta el oxígeno, hasta todo lo que ustedes sienten, fueron creadas ¿para qué? Para Él. Por eso es que las personas viendo algo se dan cuenta de la creación de Dios. Ustedes cuando caminan y ven algo bonito, ustedes no van a pensar, qué feo, ¿no? ¿Qué van a decir? Qué bonito. Y porque tenemos el Evangelio, decimos, mira cómo es Dios. Algunos dicen, mira cuánta imaginación tiene Dios, ¿no? Cuánta creatividad tiene Dios. ¿Cierto? Decimos así. Pero es eso. Todas las cosas muestran quién es Cristo. En fin, todo. Segundo, ¿quién es Dios? Aquí está la pregunta. Jehová es. Jehová. Ok, ¿por qué Dios tiene tantos nombres, no? Es Jesús, es Jehová, es ¿quién? Pero ¿por qué dice que es Jehová? Jehová significa algo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice Éxodo 3, versículo 14? Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jehová significa yo soy. No hay nadie que me dice quién soy yo. Yo soy, en otras palabras. ¿Quién es Jehová? En otras palabras. Veamos en Salmos, capítulo 135. Salmos
135, versículo 15 al 18. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. Pero versículo 19, que dice: casa de Israel, bendecir a Jehová; casa de Aarón, bendecir a Jehová; casa de Leví, bendecir a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, que mora en Jerusalén. Aleluya, dice así. Jehová significa un nombre único. No es un ídolo, no es algo que no tiene ojo, que no te oye. Jehová te oye y responde. Tiene aliento de vida. Por eso no se compara a otro. Por eso Dios le dice a Israel: Jehová, Dios soy yo. Porque, miren, el mundo dice: yo creo en Dios, pero ¿es ese Dios de Jehová? No. ¿Quién es Dios? Dice, es todopoderoso. Tiene que tener esto como fe. Marcos 10, 27. Marcos 10, 27. ¿Qué es? Entonces Jesús mirándoles dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto no lo dijo alguien, esto lo dijo ¿quién? Jesús mismo. Él es todopoderoso. ¿Qué más? Veamos Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No hay nada que él no pueda cumplir, en otras palabras. También veamos en el libro de Santiago 2, 19. Santiago 2, 19 está ya en el último, casi último de los libros de la Biblia. ¿Qué dice Santiago 2, 19? Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios, hasta Satanás, sabe quién es Dios. ¿Pero qué dice? Tiemblan ante él. En otras palabras, no hay nada debajo de lo que Dios ha creado que no sepa quién es Dios. Solamente que lo ignoran, están en contra. Pero todos saben quién es Dios. Todos saben, porque Él es todopoderoso. Cuarto, ¿quién es Dios? Es creador. Creador. Hoy leímos Génesis 1:1, ¿no? ¿Qué dijo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aún todavía el ser humano está investigando y analizando el universo, ¿no? Y hace poco tuvieron una de las primeras fotos de un universo diferente, fuera de este universo que estamos. Un poquito.
poquito. Y están emocionados de eso. Pero dice que no solamente hay 2 universos, hay millones de universos. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar de analizarlo? Jamás. Así es Dios. No podemos entender cuánta capacidad tiene Él, qué extenso tendrá Él, porque somos criaturas. La criatura no entiende al Creador, pero la criatura puede tener la bendición de creer en el Creador. Y lo veremos más adelante. El único que puede creer dentro de todas las criaturas que el Creador ha creado es el ser humano. Es el ser humano. Entonces, ¿el ser humano es importante o no? Es importante. Mucha gente se pregunta, entonces, ¿habrán alienígenas afuera del universo? Y otros dicen que sí, otros dicen que no. Pero yo le quiero preguntar, ¿pero Dios a quién ve importante? Al ser humano. Porque Él lo creó y le dio su imagen, dice así. Puede haber criaturas, yo no sé. Yo no me pongo a investigar eso. Pero lo más importante es qué Dios creó y qué vio importante en su criatura. Y específicamente, ¿quién bendijo más dentro de todas esas criaturas? ¿Es quién? El ser humano. Por eso es que ustedes son importantes. Pero ahora mismo estamos yendo al contrario, ¿no? El animal es más importante que el ser humano. ¿Usted ha visto eso? Ahora los perros son más importantes que el ser humano. Una vez había un perrito de una casa de una persona y se enfermó. Dice que fueron al hospital y la cirugía le salió casi $2,000. Y un perrito pequeño. ¿Nosotros qué habríamos hecho? Dale ahí Tinedol o algo así, que se cure, ¿no? Pero si le dice eso ahora mismo, todo el mundo te puede atacar. ¿Cómo puedes ser tú tan salvaje? Pero se ha cambiado el orden ahora. El animal es más importante ahora que el ser humano. Porque cuando ya ven a una persona morir, no piensan en nada. Hasta este punto hemos llegado, ¿no? Pero eso es ¿por qué? Porque han olvidado el orden de quién es el creador. ¿Quién es el creador? Se olvidan de a quién tienen que adorar. Más adoran a qué? A las criaturas. Por eso es que cambia el orden. Y también, ¿quién es Dios como creador? Efesios 1, 21 al 22. Esta palabra es muy importante. ¿Qué dice 21, 22? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién? Cristo. Este es el Cristo, este es el Dios que ustedes creen. Que nadie les engañe de que Dios es impotente, que Dios no puede ayudarte, que Dios te abandonó, que Dios te engañó, que Dios no es suficiente. Aquí dice, todo está bajo sus pies, hasta las cosas de la iglesia también, todas las cosas de la iglesia también. ¿La iglesia quién es? Esta iglesia, pero ustedes también. Porque Pablo dijo, ustedes sois ¿qué? El templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora sobre vosotros. Él tiene dominio sobre ustedes, en otras palabras. ¿Quién es Dios, no? Segundo punto grande. Todo comienza y comenzó desde Dios. Todo comenzó y todo comienza desde Dios. ¿Qué significa eso? Todo va a terminar con Dios al final, porque Él fue el que lo comenzó. ¿Dónde vemos esto? Salmos 16, 8 al 9 también. Veamos Salmos 16,
8 al 9. Dice así: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Esta es la confesión del salmista, ¿no? Que puede haber situaciones que nos puedan llegar a desalentar, pero él reposa, hasta su carne reposa confiadamente ¿en quién? En él nada más, porque él es el comienzo y el final. En el término bíblico decimos que él es el alfa y el omega. El alfa es comienzo, omega, fin, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Las personas ignoran esto. También lo rechazan. Yo nací en una familia cristiana. Nunca tuve la oportunidad de pensar en esto, de ignorar quién es Dios, de rechazar quién es Dios. Pero mientras crecía y era más joven, maduraba, ¿no? Y optaba al conocimiento del mundo más y más, me hacía dudar quién era Dios. ¿Por qué? Empezaba a notar de que el mundo está mal y pareciera que Dios no existiera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas personas, de acuerdo a esas situaciones, deciden ignorar y rechazar quién es Dios. ¿Cómo lo rechazan? Salmos 14, versículo 1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice así. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Dice, necio en su corazón. No dice necio en su cerebro. Todos los que rechazan a Dios, ignoran a Dios, están enfermos del corazón, dolidos en su corazón. Por eso ustedes no tienen que ni pelear con ellos de que crean en Dios, porque están con heridas en su corazón. Tienen que orar por esa alma y que Dios toque el corazón de esa persona. ¿Y cómo podemos hacer eso? Orando por ellos. Por eso yo me encuentro con muchos ateos, no debato con ellos. ¿Por qué? Porque ellos rechazan a Dios porque son necios en su corazón. Usted se ha encontrado con un niño necio, gana de pegarle, ¿no? Y pareciera que si le pegas al niño necio se va a mejorar, pero no mejora, es necio más y más. Pero si al necio le entiendes, le esperas y le das amor, cambia. Pero siempre decimos, tú sí eres necio, así pues, bien necio eres. Pero cuando le dices más eso, ¿qué pasa? Más se alejan de ti. Por eso, ¿quién dice en la palabra? ¿Quién es el que regresa? ¿Quién es el que transforma el corazón del pueblo de Israel? El único que puede transformar el corazón del pueblo de Israel es Dios. Es Dios nada más. Segundo, y también las personas que rechazan, ignoran a Dios, ellos insultan el nombre de Dios. ¿Dónde vemos esto? Primera de Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
¿Quién provocó a Dios? ¿Quién hablaba mal de Dios? Goliat. Y en fin, ¿quién pereció? El que provoca a Dios. Por eso ustedes no tienen que pelear con personas que les insulten a ustedes por creer en Dios, por creer en Cristo, por ir a la iglesia. Porque al final de todo, Dios es el que conlleva todo. Al final, usted no tiene que pelear las batallas físicas. Veamos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa en vano? Utilizo el nombre de Dios para mis beneficios. Eso es en vano. Eso es en vano. Mucha gente hace eso. Dios, yo creo en ti para tener dinero. Dios, yo creo en ti para que me sanes. Dios, yo creo en ti si me das dinero, más y más. Todo eso es en vano al final. Y también Romanos 1:28. No quieren tener cerca a Dios. ¿Qué significa? No quieren que le hablen del Evangelio. Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso, siempre cuando alguien le rechaza, cuando hablan del Evangelio, no lo maldigan y no le digan cosas malas. Porque, en fin, ellos van a sufrir más por lo que han dicho. Ya no es necesario agregarle más sufrimiento a ellos, en otras palabras, ¿no? Y ellos harán cosas que no convienen. Se van a dar cuenta de porque no escucharon el evangelio que le compartieron, están sufriendo más y más. Y un día van a regresar a ustedes. ¿Pero cómo? Algunos vienen orgullosos y algunos vienen todos derrotados. Pero ustedes, ¿qué le tienen que hablar ahí? ¿Viste? Yo te dije esa vez. No. Le va a decir: Dios te ama y te ha dado este tiempo de nuevo para que puedas aceptar a Jesucristo como tu Señor. Ese es evangelio. No reprender todas las veces, ¿no? Mucha gente tiene ese corazón de castigar, reprender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esa naturaleza de que nos castiguen. ¿Y qué pasa? Génesis 4:16. Deciden estar separados de Dios. Dicen: yo no quiero estar con Dios. Yo sé que hay Dios, pero yo no quiero estar con Dios. En otras palabras, yo voy a hacer mis esfuerzos. Yo voy a creer en mí más. Y al final sucede que hasta homicidio. Qué triste, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener el corazón de cuando vienen estas personas, de verdad, ellos necesitan el Evangelio. Estoy tan agradecido que yo no soy alguien que ignora y rechaza a Dios. Eso no es una gracia normal, es una gracia incomparable que tienen ustedes. Pues yo digo que creer en Dios, creer en Cristo, es el milagro más grande que ha tomado lugar en su vida. El milagro más grande. Porque miren, todos no quieren tener a Dios en su corazón. No quieren. Pero ustedes tienen. Entonces hay una razón de por qué viven, ¿no? Y entonces rechazan, ignoran a Dios. ¿Y qué pasa? Ahora quieren vivir una vida sin relación a Dios. Y por eso vienen dolores. ¿Qué significa esto?
Si tú triunfas y no tienes a Dios, eso no es triunfo. Tienes toda la inteligencia del mundo, pero no tienes a Dios, no es inteligencia. Puedes tener cosas muy buenas, salud, pero no tienes a Dios, no tienes relación con Dios, es dolores al final. Dolores al final. ¿Y qué es esto? Cuando no tienes relación con Dios, en otras palabras, no tienes a Dios como tu Señor, como tu Padre, siempre estarás en tinieblas. También siempre estarán en desorden y caos. Todo esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Desorden, tinieblas y caos. Y ahí Dios resplandeció que su luz ahí. Por eso ustedes deben recordar, la gente que tiene triunfo, dinero, todo lo que vemos en redes sociales, todo lo que pensamos que, yo también quisiera tener un poco de eso, porque yo también, ¿no? Si hay alguien un poquito más guapo que yo, a veces pienso, si hubiera nacido un poquito más guapo, hubiera sido modelo, tal vez hubiera sido como un actor, hubiera sido famoso, hubiera tenido dinero. Pero sin relación a Dios, eso no es triunfo. Por eso ustedes tienen que tener el verdadero triunfo, en otras palabras. Ustedes tienen que tener la economía. Ustedes tienen que tener la salud. Porque se nos ha arrebatado todo eso. La gente que no tiene relación a Dios. Y nosotros estamos ahí viéndolos a ellos queriendo tratar de imitar eso. Pero nosotros tenemos lo verdadero. No olviden, tienen ustedes ya todo. Por eso, desde ahora, tengan un nuevo comienzo. Y pueden pensar ahora, ¿no? De nuevo, el pastor le dice, comencemos de nuevo. Pero la razón de por qué pueden tener un nuevo comienzo es porque Cristo ha vencido al mundo. Nuevo comienzo. Significa, salgan de lo que tuvieron el paso incorrecto que teníamos anteriormente. Las respuestas incorrectas que me aferraba antes. Ahora es un nuevo comienzo. Cuando tenemos un nuevo comienzo, ya el fracaso no prevalece sobre ustedes. ¿Usted qué piensa? ¿Usted está en fracaso? Pero cuando vienen problemas en su vida parecieran, ¿no? Pero eso es lo que el mundo te dice a ti. ¿Cómo es que puedes tener fracaso si tienes a Cristo? Por eso es que no dejen que sus circunstancias le impida hablar del Evangelio. Porque en fin, cuando van a sus países y se encuentran con personas que le van mejor que ustedes, pensamos que, yo no le puedo compartir el Evangelio, déjame mejorarme y ahí enseñarle el Evangelio. No, en nosotros no existe el término fracaso, sino que estábamos antes en un comienzo incorrecto. El primer paso que tomamos era el incorrecto antes, pero ahora ya sabemos cuál es, ¿no? Tenemos un nuevo comienzo. ¿Qué significa eso? Que ahora sabemos que todo proviene de Dios y todo va hacia Dios. Por eso toda mi vida va centrado al culto. Toda mi vida va centrado al culto. ¿Pasó algo? Culto. ¿Va a pasar algo? Culto. ¿Está pasando algo? Culto. ¿Pero el culto qué es? Palabra, oración, confesión, ofrenda.
alabanzas. Y todo esto va direccionado ¿a quién? A Dios Trino nada más. Por eso es que este es el comienzo nuevo que tienen que tener ustedes. Esta es la primera lectura, la más importante. ¿Quién es Dios? No le expliqué, no le compartí a ustedes de manera teológica, ¿no? Esto es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Creer en Dios y saber quién es Dios no es complicado. Es más simple de lo que es. Pero esto viene cuando nos concentramos en lo que dice las Escrituras a nosotros y en lo que nos hace entender el Espíritu Santo. Por eso antes de leer la Biblia siempre tienen que orar. Dios, dame tu llenura del Espíritu Santo. Dame tu entendimiento. Abre mi mente. Protege mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es entendimiento humano. Es gracia de Dios. Tiene que tener eso. Por eso, la siguiente lectura, descansamos unos 10 minutos y vemos la última parte de este tiempo de la mañana. ¿Quién es el hombre entonces? ¿Quién es el hombre? Oremos. Dios, gracias. Danos la llenura del Espíritu Santo. Danos la fuerza espiritual. Porque continuamente dentro de este tiempo de concentración podamos restaurar y reformar lo que es debido para que podamos tener las evidencias claras de que Cristo es Rey, Cristo es suficiente en nosotros. Te damos las gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Descansamos unos 10 minutos y terminamos la última parte.